buenas tardes a todos mis amados hermanos. El Señor sea bendiciéndonos en este tiempo precioso, y lo llamamos así porque el que es precioso, que es hermoso, el que es el Señor, su majestad, toda santidad, está aquí con nosotros. Y también lo precioso es el encuentro y la comunión entre los hermanos juntos adorando al Señor. Es una hermosura totalmente diferente a la hermosura del mundo. Es una hermosura para adorarle en espíritu y en verdad. Amén. El Salmo 142 dice: con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor, mi Dios, misericordia, y delante de Él le diré mi necesidad. Delante de Él manifestaré mi angustia. Amén. Pues eso es lo que queremos hacer en esta tarde en el culto de oración, pero también queremos manifestarle a Él que Él es digno y merecedor de toda alabanza, de todo honor y de toda gloria, y que le alabamos en su santuario, aquí en su casa donde Él nos trae para dar luz a ese lugar físico, y juntos hacemos la iglesia, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, y siendo luz daremos testimonio a aquel que todavía no es de Él y que de pronto se encuentra en este lugar. Pero también oraremos para que como iglesia el Señor nos lleve y nos aliente a seguir predicando ese evangelio poderoso de la salvación y de la misericordia. Amén. El Señor es nuestro Dios, a Él le alabamos. Inclinamos a ti, Señor, nuestro rostro y te damos las gracias, juntos como hermanos, en un mismo sentir y en un mismo Señor, y en un mismo espíritu, el espíritu de nuestro Dios. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, como ese cántico, Señor, que has puesto en nuestra boca, que sale de lo profundo de nuestros corazones, porque ese corazón está siendo transformado por ti, y lo pones, Señor, para que así, Señor, purificados por ti, nosotros podamos adorarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y alabamos al Señor en su santuario, porque tú santificas, Señor, este lugar. Muchas gracias porque tú quieres escuchar nuestra voz en alabanza. Tú quieres, Señor, escuchar nuestra voz en fe, en oración, en intercesión, pidiendo. Y en oración también quieres escuchar nuestra voz para darte las gracias. Y con nuestra voz también quieres escucharnos para clamar por tu misericordia y darte las gracias, porque eres un Dios de misericordia bueno. Eres un Dios grande, un Dios perdonador. Por eso, Señor, dándote las gracias, también queremos darte gracias porque tú, Señor, perdonas a aquellos que nos arrepentimos a ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, arrepentido. Señor, podemos caer, pero cuando confesamos a ti, Señor, nuestro pecado, tú, Señor, eres lleno de misericordia. Como este salmo, Señor, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Pasa primero, Señor, por pedirte perdón a ti, darte las gracias porque nos perdonas, y pedirte, Señor, que nos ayudes a no caer más y a levantarnos, Señor, en tu nombre. Y si caemos, Señor, siempre dar cuenta que podemos, Señor, arrepentirnos en ti y pedirte que nos levantes, que nos purifiques. Señor, muchas gracias porque tú llenas este lugar, Señor, de bondad, de misericordia, de santidad, de alabanza, y nos levantas en el nombre de Jesús. Quiero darte las gracias por cada uno de mis hermanos que, Señor, nos hemos congregado por amor a tu nombre. Cada uno de ellos, Señor, son y somos tan especiales para ti, Señor. Gracias por la vida de Manuela también, que se ha conectado con nosotros.
y por los hermanos que se conectarán y que tal vez no han podido venir porque están en unos lugares distantes de aquí mismo en Lanzarote o estarán enfermos, otros trabajando. A cada uno de ellos, Señor, tú harás, Señor, llegar la porción de tu palabra en el tiempo perfecto. Pero también clamamos, Señor, por aquellos que están lejos y apartados, se han ido de tu casa, para que vuelvan a ti. Y también oramos, Señor, para que si hay alguien que todavía no es de ti, Señor, hoy sea un día de salvación, un día de arrepentimiento, un día de reconciliación, un día de victoria, porque, Señor, tú al que cree, Señor, le darás la vida eterna, y tú conoces al que cree. Los que con lágrimas sembraron, como es una de las canciones que cantaremos, Señor, en esta noche, es un salmo, Señor, un salmo de misericordia, que no solamente se da al pueblo de Israel, sino que también se da a ti en un sentido de volver a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor, y te adoramos, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pongámonos de pie y alabemos juntos al Señor. Desconectémonos del teléfono móvil, mantengámoslo en silencio o apagado, y juntos en esta noche, en este culto de oración y estudio bíblico en nuestra iglesia, esa amada iglesia del cual el Señor es la cabeza y nosotros los miembros, queremos alabarle. Alaba a Dios en su santuario, alabarle en su firmamento, que todo lo que respire alabe al Señor mi Dios. Amén. Cántase al Señor. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su firmamento, alabadle por sus proezas, alabad conforme a su grandeza. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su firmamento, alabadle por sus proezas, alabad conforme a su grandeza. Alabad al Señor, alabad al Creador, y todo lo que vive, adore a Jehová. Alabad al Señor, alabad al Creador, y todo lo que vive, adore a Jehová. Cristo hoy te llama a adorarle con fervor, solo Cristo es digno de adoración. Alza hoy tu voz y alábale, alábale conforme a su grandeza. Alabad al Señor, alabad al Creador, y todo lo que vive, adore a Jehová. Alabad al Señor, alabad al Creador, y todo lo que vive, adore a Jehová. Que todo lo que vive adore a Jehová, y todos nuestros pensamientos sean en Él, por Él y para Él, porque mi pensamiento eres tú, Señor. Amén.
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Por la mañana yo medito en ti y al mediodía yo me gozo en ti y por la noche yo descanso en ti. Toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Adoramos al Señor también y oramos por esa palabra que va a ser enseñada en esta noche. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús que ore por esa palabra que el Señor le ha encomendado a nuestro hermano Elkin en esta noche, en ese estudio de la palabra, y por los predicados también. Amén. Padre Celestial, Señor, te alabamos y te adoramos, Señor. En esta tarde, Señor, nuestro pensamiento, Señor, está puesto en tu palabra. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser queremos, Señor, entregarte nuestra vida entera, Señor. Por esa razón, Señor, te escuchamos, Señor. Háblanos tú, Señor, que tu pueblo escucha. Y sé tú, Señor, transformando nuestras vidas otra vez, Señor. Cada día más, Señor, hasta parecernos cada vez más, Señor, a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual servimos, al cual adoramos, al cual rendimos honor y gloria. Gracias por nuestro hermano, gracias por la palabra que has puesto en su corazón para compartir en esta tarde, Señor. Sé tú utilizándolo, Señor, con poder, para que seas tú, Señor, a través de él, Señor, manifestando tus verdades, Señor, a tu pueblo que te escucha en esta tarde-noche, Señor. En tu nombre hemos orado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a seguir meditando en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, y quiero que abramos nuestras Biblias allí. Es capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 23. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Sí. Dice así la palabra de Dios, apóstol Pablo, a la iglesia de los hermanos colosenses. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amado Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te damos las gracias, oh Dios mío, porque tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros como tus hijos estemos bien equipados para toda buena obra, oh Dios. Y por tanto oramos en esta tarde, en esta noche, para que sea tu palabra, oh Dios Santo, quien nos hable, Señor, a través de tu Santo Espíritu, usando a tu siervo en esta tarde, y que esta palabra, Dios mío, sea alimentándonos y trayendo cambios a nuestras vidas, enseñándonos, y sobre todo, Señor, ayúdanos para que esta palabra del día de hoy sea puesta por obra en nuestras vidas. Seamos aplicándola en nuestras vidas, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, mis hermanos. El texto que acabamos de leer de los versículos 16 al 23, aquí Pablo está exhortando a los hermanos de Colosa porque está habiendo un legalismo dentro de la iglesia de Colosas, unas falsas doctrinas que se han introducido en esta iglesia de estos hermanos colosenses. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que si habéis muerto con Cristo, en el versículo 20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gusten, ni aun toques, y cosas así de esta, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Bien, es evidente que aquí en este versículo el apóstol Pablo quiere tratar el tema del legalismo dentro de la iglesia de Colosas, ¿vale? Y como les dije en el estudio pasado, no quise dejar pasar por alto el tema del legalismo, no solamente en la iglesia de Colosas, sino también en la iglesia actualmente, en la iglesia de Cristo. Así que en el estudio pasado, el último que tuvimos, pues vimos el concepto del legalismo. ¿Qué es el legalismo? ¿Se acuerdan ustedes que empezamos viendo, para dar un mejor concepto de lo que es el legalismo, comenzamos viendo lo que no es, ¿eh? Lo que muchas veces pensamos pero que no es. Y lo definimos bien, lo aclaramos bien, quedó bien aclarado lo que es el legalismo. No voy a regresar atrás, así que los hermanos que no estuvieron, pues ya, si quieren algunas notas o algo, algún concepto, lo hablaremos después, pero quiero avanzar porque en esta noche, ya teniendo aclarado lo que es el legalismo, quiero enfocarme en los frutos del legalismo. O sea, ¿qué es lo que produce ese legalismo? ¿Vale? Porque en resumen general, mis hermanos, nosotros podríamos decir que el legalismo produce todo lo contrario a lo que es la gracia de Dios. Así que para que tengamos un concepto de una forma general. Repito, el legalismo, el fruto del legalismo o lo que produce el legalismo es todo lo contrario a lo que produce la gracia de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que el evangelio de la gracia de Dios tiene su fruto y el legalismo también tiene sus frutos. Pero ambos, tanto el evangelio como el legalismo, son muy diferentes entre sí. No tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que produce el legalismo. ¿Cuál es el primer fruto que nosotros encontramos? Hay muchos, pero en este estudio de esta noche podemos ver que el primer fruto del legalismo, lo primero que produce el legalismo, es el orgullo. Es el orgullo, apúntenlo por ahí. El primer fruto del legalismo es el orgullo o la autojusticia, mientras que el evangelio es un mensaje que procura únicamente la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el legalismo lo que procura en sí, o sea, lo que produce y lo que se basa es en la jactancia humana.
Nosotros podemos ver también en las cartas de los apóstoles y también podemos ver en la carta de Santiago, ¿verdad? Cómo dice Santiago que el Evangelio humilla, el Evangelio nos humilla para que nosotros vayamos al arrepentimiento, mientras que el legalismo lo que hace es enaltecernos, ¿m? Nos enaltece, ¿m? Para que luego Dios sea después quien tenga que humillarnos. Y recuerden, mis hermanos, la parábola de Lucas, ahora que estamos viendo en Moclan las parábolas, me ha servido mucho porque en Lucas 18:9, si quiere, ábralos, por si me he equivocado, o así como me equivoqué en el capítulo que no era el 3, sino el 2. Lucas 18:9, allí el Señor Jesucristo eh, da una parábola allí y nos dice que, un poco parafraseando, resumiendo un poco esta parábola, nos dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos o publicano, como dice la Reina Valera. Y el fariseo oraba así, decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Los demás hombres son estafadores, son injustos, son adúlteros. Gracias, Señor, te doy porque no soy ni siquiera así como este publicano, porque yo ayuno 2 veces por semana y diezmo de todo lo que gano, yo diezmo. Y Cristo le dice: yo os digo, más adelante le dice el Señor Jesús, yo os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Mm? En esta parábola, mis hermanos, mire, nosotros podemos ver claramente y es evidente que la humillación del publicano, la humillación del recaudador de impuestos, ¿eh? Y vemos allí cómo este publicano se humilla delante de Dios, pero también en esta misma parábola nosotros podemos ver el orgullo y la soberbia del fariseo. ¿Mm? ¿Vieron ustedes ese contraste, no? Ahí, cómo este fariseo orgulloso, soberbio, hace esta oración delante de Dios. Y miren, mis hermanos, esto nosotros, llevándolo a nosotros hoy en día, a la iglesia de Cristo, mire, de verdad, mis hermanos, si nosotros pensamos como este fariseo, que podemos ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ¿eh? A través de mi obediencia, entonces mire, cada vez, si nosotros hacemos eso, entonces cada vez que el Señor nos bendiga, cada vez que el Señor traiga bendición a nuestras vidas, entonces nosotros vamos a recibir esas bendiciones como algo que nosotros nos merecíamos. ¿Mm? ¿Me entiende lo que les digo? ¿Mm? Si nosotros queremos, repito, agradar a Dios, o pensamos que podemos ganarnos la misericordia de Dios o el favor de Dios a través de toda nuestra obediencia, a través de todo lo que hacemos, entonces la consecuencia de eso es que cuando Dios nos bendiga, entonces nosotros vamos a pensar que esas bendiciones que recibimos es porque nosotros nos la merecemos. Y decimos: ah, bueno, pues no me extraña que el Señor me bendiga, ¿m? Porque es que yo me estoy portando muy bien. ¿M? Yo me porto muy bien, claro que Dios tiene que bendecirme porque yo soy un hombre, soy una mujer soy obediente a Dios. Y no me extraña que Dios me bendiga de esa manera. Entonces pensamos que, verdad, que eso que recibimos nos lo merecemos por nuestra obediencia, y eso no es lo que la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo nos habla, pero sí es lo que nos dice el legalismo. Por eso he titulado este estudio el peligro o cuidado con el legalismo. Y cada vez, mis hermanos, entonces que Dios bendiga, por otra parte, cuando somos así de esa manera, como unos legalistas, cada vez que Dios bendiga a otros y bendiga a otro más que a mí, por ejemplo, entonces yo voy a considerar que, bueno, Señor, ¿cómo tú bendices a esa persona cuando yo soy más santo que esa persona? Yo me porto mejor que esa persona. Yo cumplo mejor las reglas que esa persona. ¿Eh? Y entonces
lo que va a pasar es que como yo soy un legalista, entonces esa bendición de los demás a mí me va a llenar de enojo, me va a llenar de ira. ¿Cómo es que otro puede ser más bendecido que yo cuando yo soy más santo que esa persona? Eso hace el legalismo en nuestras vidas. Entonces, número uno, el primer fruto del legalismo, o lo que primero que produce el legalismo, es el orgullo. Y número dos, lo segundo que produce el legalismo es un cristianismo sin gozo. Podríamos decir que el legalismo es un robagozo, porque nos roba el gozo. Nos hace cristianos que estamos sin gozo. El legalismo, mis hermanos, nos lleva a vivir nuestra vida cristiana sin gozo. Y eso es una realidad. Eso es verdad, mis hermanos. Mire, porque nos lleva, mire, nunca vamos a encontrar, escúcheme bien, nunca vamos a encontrar un legalista que esté feliz. Nunca vamos a encontrar un legalista que esté lleno de gozo. Mira, les confieso que en mi casa, en familia, estamos siguiendo la serie Chosen, de Chosen, y la recomiendo, como les he dicho antes, aunque algunas cosas no aparecen en la Biblia, pero por lo menos las escenas y las palabras de Jesús sí son, he visto que aparecen en la Biblia, y antes de ver el capítulo que nos toca hoy, pues leemos la Biblia, leemos ese pasaje para comprobar que es así. Y bueno, algunas cosas no aparecen en la Biblia. Pero bueno, entre tanta malas cosas y entre tanta basura que vemos en la televisión, pues estaría bueno ver esta serie, así que la recomiendo. Pero vemos en esta serie de Chosen, si ustedes se han fijado, la cara de los fariseos, mire, yo me imagino, en la época de Jesús no habían cámaras de vídeo ni nada de esto, pero yo me imagino que si hubiesen tomado unas imágenes de los fariseos en ese tiempo, serían como esta que aparecen en la serie de Chosen, de verdad, porque según lo que vemos en los relatos de los evangelios, estos hombres no tenían gozo, no eran felices, siempre estaban amargados. Y así lo vemos en esa serie también, a estos fariseos, porque el legalismo produce eso, mis hermanos. El legalismo no produce alegría. El legalismo no produce gozo. Y repito, nunca vamos a ver un legalista que esté gozoso. ¿Por qué? Porque el gozo, escúcheme bien, mis hermanos, el gozo del creyente, el gozo del cristiano, lo produce la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Lo produce la gracia de Dios en nuestras vidas. Y el legalismo, repito, es lo contrario al evangelio de la gracia. Y por tanto, un legalista nunca lo va a saber gozoso, nunca lo va a saber alegre. Y miren, mis hermanos, si hay un relato que nosotros podemos encontrar en la Biblia, donde nosotros podemos ver claramente este tema del legalismo, mire, es en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? La estamos viendo en la unidad, lo vimos en la unidad 4 de Moclan, y vimos el tema de las parábolas y de verdad me encantó y me ha servido mucho para todo este estudio también. Pero yo quiero que vayamos allí a Lucas 15, abramos nuestras Biblias en Lucas 15. Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Allí encontramos la parábola del hijo pródigo. Esta palabra pródigo, para los que no lo sepan y si quieren apúntenla por ahí, esta palabra pródigo tiene dos significados. Un significado puede significar derrochar o malgastar algo. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Y otro significado puede ser dar en abundancia. Y eso es lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros. O sea, podemos decir que nuestro Dios es un Dios pródigo, porque nos llena de bendiciones. Nos llena de bendiciones abundantemente. Nos bendice abundantemente. Entonces, tiene esos dos conceptos, derrochar o malgastar algo, como hizo el hijo pródigo, o dar en abundancia. Eso es el significado de la palabra pródigo. Ahora bien, Lucas 15, del 11 al 32, si nos damos cuenta, a partir del versículo 15, del capítulo 15, perdón, nosotros encontramos allí tres parábolas que da nuestro Señor Jesucristo. Encontramos la oveja perdida,
encontramos la moneda perdida y también encontramos el hijo perdido, que es el hijo pródigo. ¿Eh? Pero mire, yo quiero que noten, mis hermanos, que estas tres parábolas, o estas parábolas que relata nuestro Señor Jesucristo allí en Lucas 15, fueron dirigidas primariamente a los fariseos y a los escribas de los tiempos de Jesús, porque ellos precisamente eran los más altos representantes del legalismo en la época de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes allí los versículos del 1 al 3. Fíjense, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, fíjense bien, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, dice aquí el versículo 3, entonces él le refirió esta parábola diciendo, y ahí empieza a contarles la parábola de la oveja perdida. ¿Eh? Pero primariamente es para ellos, para los escribas y los fariseos. ¿Eh? Ahora bien, esta parábola del hijo pródigo es una parábola muy conocida, parábola del hijo pródigo. Del hijo menor, va a resumírsela un poquito, el hijo menor, recuerdan ustedes, el hijo menor va con su padre y le dice con toda su cara, digámoslo así, de una manera coloquial, le dice con toda su cara, padre, dame la herencia que me corresponde, dame lo que me toca a mí de la herencia. Mire, y déjenme decirles algo, porque en Israel, o sea, que un hijo hiciera esto con el padre, esto era una vergüenza muy grande, esto era una deshonra muy grande de parte de un hijo, que un hijo le pidiera a su padre la herencia antes de morir. ¿Mm? Porque un hijo solamente podría heredar hasta que su padre muriera. En otras palabras, es como si el hijo le estuviera diciendo, mira papá, no me importa si tú te mueres, yo quiero que tú me des la parte que me corresponde a mí de la herencia. ¿Mm? Eso prácticamente es lo que le estaba diciendo el hijo. Mira papá, tú te puedes morir, ¿eh? Si quieres puedes morirte cuando quieras, pero dame mi parte. Eso es lo que a mí me importa. ¿Eh? Y todos esperarían, yo me imagino que cuando Jesús estaba contando estas parábolas allí en la multitud, yo me imagino que al referirse aquí a lo que estaba haciendo este hijo menor, yo me imagino que todos estaban esperando allí que Jesús dijera, bueno, pues ahora viene el bofetón del padre al hijo, ¿no? Por lo que acaba de hacer. Pero no, encontramos que no, porque este padre es un padre lleno de amor. ¿Mm? Y este padre acepta lo que su hijo menor le pide y le da a su hijo menor la parte de la herencia que le corresponde. Y este muchacho se va de casa, derrocha todo lo que tiene, por eso se llama hijo pródigo, pródigo, derrochó todo lo que tenía, derrocha todo su dinero y cada vez vemos que la vida de este chico, de este hijo menor, va cada día peor, al punto que llega un día donde desea comer la comida de los cerdos, las algarrobas que le daban a los cerdos. ¿Mm? Y este muchacho reflexiona y vuelve en sí, como dice la Reina Valera, vuelve en sí y dice y piensa, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de comida y yo aquí pasando hambre? ¿Mm? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso pensó. Ese era el discurso que él tenía ya en mente y en su corazón para decírselo a su padre. Pues el hijo menor va con ese discurso preparado y cuando se acerca a la casa del padre, el padre lo ve de lejos. Lo ve así a la distancia. ¿Eh? Y fíjense, mis hermanos, que nos cuenta esta parábola que este hombre, el padre del hijo pródigo, del hijo menor, hace lo que ningún patriarca de Israel haría por dignidad, que es correr. ¿Mm? Un patriarca, un jefe de familia, un hombre ya de edad, temeroso de Dios, de Israel, no era una deshonra que lo vieran correr. Pero a este hombre no le importó, sale corriendo y cuando el hijo, cuando se encuentra allí con el hijo comienza a darle todo ese discurso que había pensado que llevaba en su cabeza y el padre
fíjense que el padre no le deja terminar el discurso, sino que el padre se echa hacia él, lo abraza, así sucio como estaba, lo abraza, ¿m? Y piden que traigan el becerro más gordo para hacer una fiesta, porque su hijo que estaba muerto, ahora vive. ¿M? Qué escena más emocionante, ¿no? Qué escena más emotiva. Una escena muy bonita. Ahora bien, mis hermanos, mire, yo creo que esa parte, esta escena, es la que nosotros más enfatizamos de esta parábola del hijo pródigo. ¿Mm? Cuando nos acordamos y nos menciona la parábola del hijo pródigo, yo creo que esta es la que más nosotros recordamos. ¿Mm? Pero mire, no nos damos cuenta, mis hermanos, de verdad se los digo, no nos damos cuenta que en esta parábola no solamente hay un hijo que está perdido, hay dos hijos que están perdidos. Son dos hijos los que están perdidos. ¿Mm? Porque tenemos también el hermano mayor. El hermano mayor, sí, es verdad, se había quedado en casa obedeciendo a su padre, ¿m? Pero también estaba el hijo menor, que había avergonzado a su familia, había avergonzado a su padre, pero los dos, repito, mis hermanos, los dos estaban perdidos. El hermano mayor, fíjense bien, dice allí la parábola del relato, dice que se acerca a la casa y escucha el bullicio de la fiesta, de la fiesta que se había montado allí porque el hijo menor había regresado a casa, y pregunta a alguien que estaba por allí, le pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa allí dentro? Y alguien le dice, tu hermano menor volvió a casa y tu padre está lleno de gozo. Tu padre está muy contento, tu padre está alegre. ¿Y qué hizo el hermano mayor? Se enojó, ¿no? ¿O se alegró? Se enojó y se llenó de amargura, como todo un buen legalista, como todo un buen legalista. El padre sale de la casa en el versículo 28, allí de Lucas 15, fíjense bien el versículo 28, y dice que el padre sale de la casa y le rogaba al hermano mayor que entrara a la fiesta, que entrara a la casa, ven, entra a la casa, ven, entra a la fiesta. ¿Y qué dice alguien que me lea el versículo 29 y 30? Ujú, ujú. Amén. Vean ustedes, mis hermanos, aquí con esta actitud del hijo mayor, nosotros encontramos aquí el corazón del legalismo. ¿Mm? Encontramos un verdadero legalista aquí. Dice, en otras palabras, el hijo mayor estaba diciendo, papá, yo he estado en la casa, en tu casa, he obedecido tus reglas, he estado contigo, he sido fiel a ti, he trabajado fielmente, he obedecido todos los mandamientos, todas las reglas, pero no he recibido nada de ti, como lo ha recibido ese tu hijo. Fíjense que ni siquiera dijo mi hermano. Mire, iglesia, muchos creyentes, muchos cristianos, es triste, pero somos como el hijo mayor muchas veces. Somos como este hijo mayor. Porque fíjense que este tipo de creyentes legalistas, ellos creen que si viven una vida buena, ellos creen que si viven una vida totalmente en obediencia a nuestro Dios, luego entonces por ser obedientes, por haber cumplido todas las reglas, por haber cumplido los mandamientos, entonces como yo he sido bueno, entonces yo lo que ahora voy a cosechar es también una vida buena. ¿Mm? Eso es lo que piensa el legalista y esto es lo que pensaba también el hijo mayor. ¿Mm?
Pero estos legalistas, mis hermanos, si hay una característica que está clara en los legalistas, es que, mire, ellos no obedecen por amor. ¿Mm? Y esto lo podemos ver en el hijo mayor de esta parábola del hijo pródigo. El legalista, repito, no obedece por amor a Dios, sino que ellos quieren los dones de Dios, ellos quieren las dádivas de Dios, ellos quieren los regalos de Dios, ellos quieren las bendiciones de Dios. Es decir, ellos obedecen simplemente con el único propósito de sacar beneficios de Dios, de sacar los regalos de Dios, las bendiciones de Dios para ellos. ¿Mm? Y con ese propósito es que ellos cumplen las reglas. Con ese propósito es que ellos son obedientes. Y es triste, mis hermanas, pero repito, así hay muchos cristianos hoy en día en las iglesias de Cristo que están obedeciendo las reglas, están obedeciendo la palabra de Dios, pero no por amor a Dios. No, sino que están obedeciendo simplemente porque quieren las bendiciones de Dios, quieren sacar algún beneficio de nuestro Dios. Pero si algo, mis hermanos, mire, queda claro en esta parábola, es que el hermano mayor no amaba a su padre, no amaba al padre. Y eso lo podemos ver aquí. ¿Mm? Porque mire, si hubiese este hijo mayor hubiese amado al padre, ¿mm?, se hubiese gozado con él, porque había llegado su hermano. Y porque mi padre está contento, yo estoy contento también con él. Y porque mi familia se goza, yo también estoy gozoso con mi familia. Pero su enojo, el enojo del hermano mayor, lo que hizo fue sacar a la luz todo lo que había en su corazón, todo lo que había dentro de él, ¿m?, en su corazón de legalista. ¿Y qué dijo? No quiso entrar a la fiesta, no quiso entrar a la casa. Y noten, mis hermanos, que este hermano mayor tuvo la oportunidad de agradar a su padre participando en la fiesta también con todos ellos. Pero noten, mis hermanos, que por su resentimiento, por su amargura, por su enojo, dejó de ver la alegría de su padre, porque para él quizás eso era algo que a él no le importaba. No le importaba si su padre estaba contento o no. ¿Mm? Y perdió la oportunidad de agradar a su padre, de compartir la alegría con su padre. ¿Mm? Pero vemos que esto quizás no le importaba a él. ¿Mm? Y escúcheme bien, mis hermanos, para ir terminando. Si nosotros, al igual que el hermano mayor de esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Lucas 15, si al igual que el hermano mayor nosotros buscamos controlar a Dios, digámoslo de esta manera, buscamos controlar a Dios a través de nuestra obediencia, entonces esa obediencia solamente, escúcheme bien, solamente va a ser una manera de usar a Dios para que nos dé las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Me entienden lo que les digo? Si esa obediencia, repito, si esa obediencia que nosotros tenemos a nuestro Dios, la usamos simplemente para controlar a nuestro Dios, para que Él pueda darnos y usarla para que Dios nos dé las cosas que nosotros necesitamos, entonces nosotros estamos actuando como un legalista, como el hijo mayor. ¿Mm? Y miren, mis hermanos, el legalista, otra característica del legalista es que cree en su corazón que puede controlar a Dios, ¿Mm?, que puede controlar a Dios, que puede manipular a Dios. ¿Mm? Y a lo mejor en su corazón dice, bueno, si yo hago esto o hago aquello, entonces Dios hará esto conmigo. ¿Mm? Y si yo me porto de esta manera, y si yo hago esto, y si yo sirvo aquí, y si yo sirvo de esta manera, y si yo voy a este lugar, y si yo doy esto y doy aquello, entonces yo sé que después Dios me va a dar esto. ¿Mm? Eso es lo que cree el legalista en su corazón. En otras palabras, mis hermanos, la obediencia
de un legalista sencillamente está enfocada en los resultados que produzca esa obediencia, en nada más. En eso es que se enfoca. Voy a ser obediente porque quiero ver estos resultados. Y en ese sentido es que digo que muchas veces creemos que vamos a manipular a Dios. Señor, ¿me estoy portando bien? O sea, entonces ahora espero, Señor, que tú me trates también bien. Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? Espero que tú también me trates bien. Y sabemos, mis hermanos, miren, ¿saben una cosa, mis hermanos? Que la vida cristiana, escúcheme bien, la vida cristiana no funciona así. Si tú estás pensando que así es la vida cristiana, déjame decirte que no, la vida cristiana no funciona así. Y lo podemos ver nosotros claramente en el libro de Job. ¿Se acuerdan de Job? Porque los amigos de Job tenían también esta teología de los legalistas. Decían, Job, alguna cosa habrás tenido que hacer mal para que te esté pasando esto. Algo tendrás que hacer, algo tendrías que haber hecho mal para estar pasando como la estás pasando. Y mira, iglesia, cuando las cosas no salen como el legalista esperaba que salieran, entonces, ¿qué hace el legalista? Se enfada. Cuando las cosas no salen como esperaba, se enfada. ¿Por qué? Porque dice que eso es una injusticia. Es una injusticia que Dios ha cometido contra él. Y esa fue precisamente la acusación del hermano mayor en la parábola, esta parábola del hijo pródigo. Esa fue la acusación que hizo él. Es como si el hijo mayor le hubiese dicho al padre, le hubiese dicho, papá, tú has sido injusto conmigo. Mira todo lo que yo he hecho bien. He estado en casa, he seguido las reglas, he seguido tus mandatos, te he seguido en obediencia a ti. ¿Y qué he recibido a cambio? No he recibido nada a cambio como lo has hecho con este tu hijo. Esa fue la reacción del hijo mayor. Es como muchas veces, mis hermanos, muchos cristianos con padres incrédulos, dicen, bueno, ¿por qué mi hijo es incrédulo si le doy buen testimonio en casa? ¿Por qué mi hijo es incrédulo? Y mira esta otra familia que no son piadosos como nosotros, que no temen a Dios como nosotros, no son tan piadosos como yo. Yo me esfuerzo por ser obediente, yo me esfuerzo por seguir las reglas, yo me esfuerzo por seguir los mandamientos, y ahora el hijo del vecino se ha convertido y el mío no. O muchas hermanas que tienen maridos inconversos. Tanto testimonio que le doy a mi esposo, tantas veces que me veo orando, y ahora el marido de la vecina se convierte a Cristo, y porque el mío lleva tantos años y no se convierte a Cristo. Pero mis hermanos, mire, bendita sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Es la gracia de nuestro Señor. No es por lo que nosotros podamos hacer. Y escuchen mi iglesia cristiana evangélica de Arrecife. Mire, la vida cristiana, repito, no funciona así de esa manera, de una manera legalista. No funciona así. Nosotros, mis hermanos, mire, llévense esto en su corazón de verdad. Si nosotros, mis hermanos, vamos a obedecer a Dios, tenemos que obedecer a Dios simplemente porque queremos agradarle a Él. Amén. Si queremos, repito, obedecerle a Dios, obedezcámosle porque queremos agradarlo a Él. Nosotros obedecemos a Dios porque, mire, ¿saben por qué? Como cristianos estoy hablando. Nosotros obedecemos a Dios porque es lo más sensato que nosotros podemos hacer. Es lo más sensato que podemos hacer. Pero nuestra obediencia, mis hermanos, no es para manipular a Dios. Nuestra obediencia, mis hermanos, no es para controlar a Dios. Nuestra obediencia no tiene que ser, escúcheme bien, mis hermanos, nuestra obediencia no tiene que ser el medio para que nosotros podamos obtener lo que nosotros queremos. No, Dios nos va a bendecir de todas maneras, porque todo lo que nosotros recibimos es por gracia, no por lo que nosotros hagamos. Amén.
Si nosotros obedecemos, mis hermanos, así de esta manera, eso es legalismo. Si nosotros obedecemos pensando en los resultados de esa obediencia, de que si yo hago esto, Dios me va a bendecir porque hago esto, hago aquello. Eso, mis hermanos, es legalismo. Pero el legalismo no solo produce orgullo, el legalismo no solo hace que nosotros tengamos un cristianismo sin gozo, sino que también divide la iglesia. Un legalista también puede dividir una iglesia, mis hermanos. Puede dividir iglesias, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre un legalista, fíjense bien, va a levantar dentro de una congregación un espíritu de crítica. Siempre va a levantar un espíritu de juzgar a los demás. Y la crítica, mis hermanos, mire, es lo que más impide la comunión cristiana, en que tú y yo podamos tener unidad. Eso impide mucho en una iglesia. Es por eso, mis hermanos, que Pablo nos dice aquí en el versículo 16, en Colosenses 2:16, empezando cuando leímos, nos dice Pablo que nadie os juzgue, porque Pablo sabía que estos legalistas no se contentaban simplemente con seguir sus propias reglas para ganar el favor de Dios, sino que querían meter a todos en el mismo saco. O sea, querían que todos vinieran e hicieran lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque precisamente el legalista piensa que los que no hacen lo que ellos hacen, entonces están mal. Eso es lo que piensa el legalista. Bueno, estos no se comportan como yo, estos no hacen lo que hago yo, estos tienen que estar mal. Eso es lo que piensa el legalista. Y cuando nosotros vemos al hermano mayor de la parábola, nosotros vemos que él se sentía, fíjense bien, él se sentía superior a su hermano menor. Fíjense cómo le dice a su padre, ese tu hijo. Cuando vino ese tu hijo, quien gastó todo el dinero con rameras y en bebidas y en discotecas, se creía superior al hermano mayor. Y eso precisamente, mis hermanos, es lo que produce el legalismo. Un legalista siempre tiene un espíritu de superioridad. Se cree superior a los demás. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, es una persona que es hostil a los demás, que no soporta a los demás, que no aguanta a los demás, que no tiene paciencia con los demás. Así es un legalista. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, mire, y es interesante, en esta parábola del hijo pródigo, es interesante, quizás nunca lo habíamos notado, pero mis hermanos, mire, fíjense que el Señor Jesucristo concluye esta parábola, termina esta parábola del hijo pródigo, dejando al hermano mayor fuera de la fiesta y al hijo menor dentro de la fiesta. El hijo menor queda en casa y el hijo mayor queda fuera, lejos de la fiesta. ¿Por qué? Porque como mismo dijo nuestro Señor Jesucristo, Jesús no vino para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ellos puedan disfrutar de su fiesta. Amén. Para que puedan disfrutar de su fiesta. ¿Y qué tenemos que hacer para disfrutar de esa fiesta? Venir ante Él arrepentidos. Venir ante nuestro Señor Jesucristo arrepentido y reconociendo que somos pecadores. Que no somos mayor que nadie, sino que todos somos pecadores y necesitamos de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que mis hermanos, nosotros hemos podido ver entonces en este estudio qué es el legalismo. Hoy hemos visto a través de todas estas parábolas también y este estudio hemos visto el fruto del legalismo, lo que produce el legalismo. Y para el próximo estudio, ya no me da tiempo, para un próximo jueves vamos a ver, mis hermanos, cómo luchar contra el legalismo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Dando gracias al Señor por su palabra enseñada en este estudio bíblico, la carta de Colosenses, aprendiendo cada día para conocerle, pero para conocerle y conociéndole, amarle cada día más, y hacer las cosas como Él nos dice y como nos advierte también en cuanto a los peligros
Los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán, traerán esas gavillas, ese manojo de fruto. Pongámonos de pie y vamos a alabar juntos al Señor antes de pasar ya ahora un tiempo de oración, de intercesión, de clamar los unos por los otros, de dar gracias mediante la oración. Alabamos juntos al Señor en esta noche junto aquí en la iglesia. Amén. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Donde sus lágrimas dejaron, hermosas plantas crecerán. Andando irán, llorando irán, pero con gozo volverán. Andando irán, orando irán, pero con gozo volverán. Trayendo al hombre sus gavillas y en su pecho una canción. No se perdieron las semillas, mas dieron fruto y bendición. Andando irán, llorando irán, pero con gozo volverán. Andando irán, llorando irán, pero con gozo volverán. Mis amados hermanos, podemos sentarnos, vamos a orar juntos.